Buenas noches, estimado docente. Soy la abogada Gabriela Tatiana Navas Villavicencio, estudiante de la Maestría Constitucional, y el día de hoy voy a realizar la exposición del trabajo final, en el cual se encuentra la ficha y la voy a proceder a exponer. ¿Qué se requiere investigar como datos preliminares? Se requiere investigar si el despido de Juan Pérez por parte del GAD municipal de San Miguel, dado su estado de salud, leucemia, vulnera sus derechos constitucionales, específicamente en relación con el derecho al trabajo, la salud y no discriminación. Además, debe determinarse si el GAD cumplió con las obligaciones de adaptación razonable de acuerdo a los certificados médicos presentados por Juan Pérez. ¿Por qué se requiere investigar? Se requiere investigar porque el GAD municipal resolvió dar por terminado el contrato laboral de Juan Pérez a pesar de contar con certificados médicos que le recomendaban adaptaciones razonables en su trabajo debido a su enfermedad que él padecía. Este despido puede constituirse una violación de sus derechos laborales y de su salud, lo cual debe ser esclarecido y resuelto conforme a la Constitución y a los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Para qué se requiere investigar? La investigación es necesaria para asegurar que estos derechos fundamentales de Juan Pérez sean respetados, garantizando que no sea discriminado por su enfermedad y que se le ofrezcan las adaptaciones laborales necesarias para su condición médica. Esto incluye asegurar que todas las personas con enfermedades graves pueden gozar de las mismas oportunidades laborales, sin ser vulneradas por su condición de salud. Como datos generales de la sentencia o punto arquimédico de partida se tiene: el número de sentencia es la 005-2024, el caso 2026-005-JP, de fecha 15 de junio del 2026. El juez ponente es la doctora Laura Martínez. La decisión: sentencia a favor de Juan Pérez, ordenando al GAD municipal de San Miguel ofrecer adaptaciones razonables y declarando ilegal su despido. El tipo de acción de protección para garantizar los derechos constitucionales del demandante. Los legitimados activos tenemos Juan Pérez, que es el demandante; la legitimidad de pasivos, el gobierno autónomo descentralizado municipal del GAD de San Miguel. El amicus curiae existe amicus curiae. Terceros coadyuvantes tampoco no hubo en esta sentencia. En el resumen de los hechos, Juan Pérez, trabajador del GAD municipal de San Miguel, fue diagnosticado con leucemia en el año del 2023, enfermedad que él asegura contrajo por una transfusión sanguínea en una clínica privada. Durante su tratamiento presentó certificados médicos que recomendaban funciones de menor carga y horarios flexibles como medidas razonables de adaptación. Sin embargo, el GAD municipal decidió dar por terminado su contrato laboral, alegando razones de ineficiencia y que se debía proteger al personal. Ante esta situación, Juan Pérez presentó una acción de protección solicitando que se respetaran sus derechos laborales y de salud. Los derechos que se reclaman: en la situación de Juan Pérez hay varios derechos que se están siendo vulnerados, siendo estos los siguientes: el derecho a la salud. Uno de los derechos que se deben garantizar es la atención médica y la interdicción del despido del cargo que desempeña, ya que se le conoce que padece de una enfermedad de salud grave, leucemia. El derecho al trabajo. Uno de los derechos que debe ser garantizado es la posibilidad de mantener la relación y conservación de las condiciones laborales, la que debe ser ajustadas a las exigencias que surgen de los diagnósticos médicos. El derecho a la no discriminación, derecho que establece que no se debe ser desvinculado ni discriminado en razón de su estado de salud. Este es un mandato que se encuentra instituido en la Constitución y en las normas del derecho internacional que protegen los derechos humanos. Métodos de interpretación constitucional. Los métodos tradicionales: el textualismo se encuentra señalado, ya que el juez interpreta la Constitución literalmente, asegurando que se respeten los derechos fundamentales de Juan Pérez, de acuerdo con las disposiciones sobre la salud, trabajo y no discriminación. El sistemático se aplica un enfoque sistemático, considerando que la interpretación debe incluir los tratados internacionales y los principios constitucionales que garantizan el derecho al trabajo adaptado a condiciones de salud. El método moderno
es el método de balanceo. El juez utiliza un test de proporcionalidad para evaluar si el despido de Juan Pérez, sin ofrecerle adaptaciones razonables, es una medida razonable frente al interés del GAD municipal. El método evolutivo dinámico. El juez aplica una interpretación evolutiva para considerar que el derecho al trabajo debe adaptarse a las nuevas realidades sociales en las que las personas con estas enfermedades graves deben recibir las mismas oportunidades laborales. Las citas jurisprudenciales. Por su forma, analogía permisiva. El juez utiliza analogías permisivas con casos previos sobre los derechos laborales de personas con enfermedades graves, extendiendo la protección a aquellos con condiciones similares. Por sus características, son conceptuales. Se hace uso de conceptos claves como protección reforzada y adaptación razonable para las personas con enfermedades graves. Precedente constitucional. Ratio decidendi. Cumple con los requisitos de un precedente si, de acuerdo al párrafo 45 hasta la 50, el precedente se materializa cuando el juez aplica el principio de adaptación razonable para Juan Pérez, de acuerdo con los estándares establecidos en los casos previstos. Grado del precedente, este es vinculante. Ese precedente es vinculante ya que todos los tribunales deben aplicarlos en casos similares. Tipos de precedente, este es horizontal. El precedente se materializa al aplicar el derecho de adaptación razonable en los despidos de trabajadores con enfermedades graves. Obideter dictumen. El juez podría haber comentado un párrafo adicional sobre la importancia de las políticas laborales que se ajusten para garantizar la inclusión de personas con enfermedades graves en el ámbito laboral. Del párrafo 50 al 60, el juez comenta que es necesario que todos los empleadores adopten políticas de inclusión para personas con enfermedades graves, aunque esta reflexión no afecta directamente el fallo. Decisum. El decisum se encuentra en los párrafos 45-50, donde el juez toma la decisión de que el despido de Juan Pérez es ilegal y ordena que el GAD municipal le ofrezca las adaptaciones laborales razonables necesarias para su enfermedad. En los párrafos 45 a la 50, en estos párrafos se encuentra también que el GAD municipal debe reponer su empleo y garantizar un entorno laboral adecuado a su situación de salud. Líneas jurisprudenciales se construyen a partir del análisis de las sentencias constitucionales, las cuales no siempre presentan una analogía estricta entre sus hechos y contextos. No obstante, es posible identificar analogías abiertas o permisivas que permiten interpretar los precedentes de forma flexible y ampliar el contenido conceptual de la línea jurisprudencial, incorporando criterios relevantes de una perspectiva evolutiva y sistemática del derecho constitucional. Punto arquimédico. Fundadora, conciliadora, que se encuentra con una X en la explicación. El caso consolida la jurisprudencia sobre el derecho al trabajo de las personas con enfermedades graves y la necesidad de adaptar medidas de ajustes razonables en el trabajo. Reconceptualizadora. El caso reconceptualiza lo que se considera una acomodación razonable al ampliarlo para incluir también enfermedades críticas, además de discapacidades. Dominante. Este caso establece una línea jurisprudencial dominante que será citada y aplicada en futuros casos. Como criterio jurídico, el despido del señor Juan Pérez por parte del GAD municipal de San Miguel es inconstitucional e ilegal por constituir un acto de discriminación por razón de su estado de salud, que en este caso es la leucemia, vulnerando sus derechos fundamentales. Protección reforzada y no discriminación. El diagnóstico de una enfermedad grave, como la leucemia, coloca a Juan Pérez en una categoría que merece una protección especial por parte del GAD, cometiendo ellos un acto de discriminación al finalizar su contrato laboral debido a su enfermedad, lo cual va en contra de lo que establece la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
también a la obligación de adaptación razonable. La jurisprudencia y la doctrina constitucional, que han sido reafirmadas y reinterpretadas por esta misma sentencia, establecen el principio de adaptación razonable. El GAT tenía la responsabilidad de hacer los ajustes necesarios y apropiados que recomendaban los certificados médicos, como asignarle funciones de menor carga y ofrecer horarios flexibles para que Juan Pérez pudiera seguir trabajando a pesar de su condición. El bloque de constitucionalidad. La decisión del GAT socava el bloque de constitucionalidad al pasar por alto los estándares internacionales como los de la OIT y la ONU, que exigen proteger a los empleados con enfermedades graves y combatir la discriminación por motivos de salud. La estrategia para la interposición de una acción de protección. La estrategia más efectiva en este caso es presentar de inmediato una acción de protección basada en la violación de los derechos constitucionales que hemos mencionado. En esta acción se debe solicitar como objetivo principal que se declare ilegal el despido, que se ordene la reincorporación inmediata al puesto de trabajo y que se implementen las adaptaciones razonables que sean estas necesarias. Finalmente, la sentencia no solo resolvió el caso particular a favor de Juan Pérez, ordenando su reincorporación y las adaptaciones necesarias, sino también consolidó una línea jurisprudencial dominante que exige a los empleadores, especialmente a las entidades públicas, garantizar la inclusión y la protección de las personas con enfermedades graves en el ámbito laboral, bajo el principio de no discriminación y dignidad humana. Muchas gracias.